Buenos días a todos. El día de hoy les voy a hablar sobre las vías biliares. Como verán, las vías biliares es un conjunto de ductos intrahepáticos y extrahepáticos, por lo que estos discurren en la bilis, que estas son producidas en el hígado hasta así poder desembocar en la segunda porción del duodeno. ¿En qué consisten las vías biliares intrahepáticas? Las vías biliares intrahepáticas constan de los canalículos biliares en su origen, que están delimitados por los hepatocitos adyacentes. Los hepatocitos secretan la bilis como producto de su metabolismo. En cambio, la bilis es necesaria para la digestión de los alimentos. Estos contienen sales biliares formados a partir de los ácidos glicólicos y ácidos taurocólicos que derivan en la molécula del colesterol. Cada porción hepática tiene un conducto biliar, el derecho y el izquierdo. Ambos se funden en un conducto hepático común. Pero ahora hablaremos sobre las vías biliares extrahepáticas. Las vías biliares extrahepáticas son los conductos biliares derecho e izquierdo. Estas se funden en un conducto hepático común. El conducto hepático común se une al conducto cístico para así poder formar al conducto colédoco, que estas son encargados de llevar la bilis hasta la porción descendente del duodeno. La vesícula biliar también está alojada en la fosa de la vesícula biliar, en la cara visceral del hígado. Esta consta de un fondo, cuerpo, infundíbulo y cuello que se continúa con el conducto cístico. Ahora les hablaré sobre el conducto colédoco. El conducto colédoco se forma en el borde libre del momento menor por la unión del conducto cístico y en el conducto hepático común. La longitud del conducto colédoco mide entre 5 centímetros y 15 centímetros, dependiendo del punto en el conducto cístico que se une con el conducto hepático común. El conducto colédoco desciende posteriormente a la porción superior del duodeno y se sitúa en un surco en la cara posterior de la cabeza del páncreas, en el lado izquierdo de la porción descendente del duodeno. El conducto biliar entra en contacto con el conducto pancreático principal. Los dos conductos discurren oblicuamente a través de la pared de esta porción del duodeno, donde se unen para así formar la ampolla hepatopancreática, ya que ésta se encuentra en el extremo distal de la ampolla que desemboca en el duodeno a través de la papila duodenal mayor. El músculo circular rodea el extremo distal en el conducto biliar, que ésta se engruesa para así formar el esfínter del conducto colédoco. Cuando este esfínter se contrae, la bilis no puede entrar ni en la ampolla ni en el duodeno. En consecuencia, la bilis regresa hacia la vesícula biliar a través del conducto cístico y para ser concentrada y almacenada. Bueno, ahora les hablaré sobre la vesícula biliar. La vesícula biliar se encuentra en la fosa de la vesícula biliar en la cara visceral del hígado. Esta es una fosa poco profunda que se encuentra en la unión de las porciones derecha e izquierda del hígado. Las relaciones de la vesícula biliar con el duodeno es tan estrecha que la porción superior del duodeno suele estar teñida por la bilis. Como es necesario retraer hacia arriba al hígado y a la vesícula biliar para así poder exponer a esta última durante un abordaje quirúrgico anterior abierto. La vesícula biliar tiene una forma de pera, puede contener hasta 50 mililitros de bilis. El peritoneo rodea completamente el fondo de la vesícula biliar y une su cuerpo y su cuello al hígado. La cara hepática de la vesícula biliar se une al hígado mediante el tejido conectivo de la cápsula fibrosa del hígado. Como verán, la vesícula biliar tiene 3 porciones.
que es el fondo, el cuerpo y el cuello. ¿En qué consiste el fondo? El fondo se ubica en el extremo ancho y en el ramo que normalmente se proyecta desde el borde inferior del hígado, en el extremo de del noveno cartílago costal. Y el cuerpo es la porción principal que está en contacto con la cara visceral del hígado y del colon transverso y de la porción superior del duodeno. En cambio, el cuello es el extremo estrecho y ahusado que es opuesto al fondo, que se dirige hacia la porta hepática. El cuello tiene forma de S y se une al conducto cístico. Ustedes se preguntarán, ¿qué es el conducto cístico? El conducto cístico está conectado con el cuello de la vesícula biliar y con el conducto hepático común. La mucosa del cuello forma una espiral y crea un pliegue que se llama el pliegue espiral. El pliegue espiral mantiene abierto el conducto cístico, de modo que la bilis puede desviarse fácilmente al interior de la vesícula biliar. Cuando el extremo distal del conducto biliar está cerrado por el esfínter del conducto biliar o también el esfínter de la ampolla, esta también puede pasar hacia el duodeno. Cuando se contrae la vesícula biliar, el pliegue espiral también proporciona una resistencia adicional al vaciado brusco de la bilis, cuando los esfínteres están cerrados, para así producir un aumento repentino de la presión intraabdominal como al estornudar o al toser. Ahora hablaremos sobre el riego arterial de las vesículas biliares y de los conductos biliares. La irrigación arterial de la vesícula biliar se origina en la rama derecha de la arteria hepática propia, que en el triángulo entre el conducto hepático común y el conducto del conducto cístico y de la cara visceral del hígado, el triángulo cisto-hepático son frecuentes en el origen y el recorrido de la arteria cística. Ahora hablaremos sobre el drenaje venoso de la vesícula biliar y de los conductos biliares. Esto consiste en que el drenaje venoso del conducto biliar y de las vesículas biliares fluyen por las venas císticas. Estas venas pequeñas y habitualmente múltiples pueden pasar de manera directa hacia el hígado o drenar en el hígado a través de la vena porta hepática, después de unirse a las venas que drenan en los conductos hepáticos y en el conducto biliar proximal. Las venas del fondo y el cuerpo de la vesícula biliar pasan directamente a la cara visceral del hígado y drenan en los sinusoidales hepáticos. Como se trata de drenaje de un lecho capilar sinusoidal, otro constituye el sistema portal adicional, que es el paralelo. Ahora les hablaré sobre el drenaje linfático y los nervios de la vesícula biliar y de los conductos colédocos. Empecemos primero por el drenaje linfático. El drenaje linfático de la vesícula biliar se realiza en los nódulos linfáticos hepáticos, a menudo que pasan a través de los nódulos linfáticos cistos. Estos se encuentran localizados cerca del cuello de la vesícula biliar, y los vasos linfáticos eferentes de estos nódulos pasan hacia los nódulos linfáticos celíacos. En cambio, los nervios para la vesícula biliar y para el conducto colédoco, estos pasan justo por la arteria cística, desde el plexo nervioso celíaco y desde el nervio frénico derecho, para así poder comportar dolor debido a la inflamación de la vesícula. Bueno, eso es todo sobre la vesícula biliar y el conducto colédoco. Muchas gracias por haberme escuchado.